Listo, chicos, estamos acá próximos a iniciar. ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! Tenemos a Sebastián Yapur y a Huicho Gamer. Nos van a hablar sobre cómo vivir de sus pasiones. Bienvenidos. Gracias. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Ya son tardes? ¿Días todavía? Tardes. Gracias por reunirse por acá de este lado. Es un gusto para los que se acercaron poder compartir un poco nuestra experiencia. No sé si alguien de aquí ubica un poco de los personajes que hace el maestro Yapur de este lado. ¿Qué personajes tienen su repertorio? No sé si me recuerdan, porque ahí se me olvida rápido. ¿Verdad? Son varios. Afortunadamente tengo el gusto de estar aquí ya trabajando en México hace como 23, 24 años ya. Y nada, tengo la oportunidad de darle voz a un montón de personajes muy queridos, como por ejemplo Darth Vader, como por ejemplo Sub-Zero, el Pato Lucas, Kiko en el Chavo Animado, bueno, Marcus Phoenix, que es también la pasión que nos une a través del querido Gears of War, el payaso Krusty, el abuelo de los Simpsons, bueno, diversos personajes bastante divertidos, y también la labor como locutor de comerciales en televisión, tantos años en Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, parodiando Pequeños Gigantes, etcétera, etcétera. Un trabajo lindo, la verdad. Si Darth Vader tuviera que convocar a todas las personas que nos están escuchando en este momento a que se sienten, ¿qué les diría Darth Vader? Subestimas el poder del lado oscuro. Vengo desde una galaxia muy, muy lejana a convocarlos. Juntos dominaremos la galaxia, Huicho. Pero si me fallan, no vivirán para arrepentirse. Y recuerden, yo soy su padre. Aquí se aplaude, es correcto. Gracias, mi gente, gracias. Bueno, de este lado no sé si hay algún fan de Gears of War aquí entre la gente que nos está escuchando. ¿Alguien por el estilo? ¿Tú sí, por ahí? Cómo no. Qué buena onda, qué bonito que les gusta Gears. Bueno, de este lado, esta es realmente la pasión que nos une al maestro Sebastián y a mí. Para quien no tenga contexto, yo soy realmente youtuber, streamer, este tipo de cosas del nicho de Gears of War desde hace 10 años y tuve la oportunidad en algún momento de coincidir con lo que es Marcus Phoenix, que es el personaje principal de la franquicia, y de ahí pues se ha contado una historia cuando menos interesante. Una historia muy interesante donde aparte tú, Huicho, pues representas sin duda alguna una generación de gente, de artistas que en este caso a través de las redes y como influencer, pero pues vives de tu pasión también, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo llegaste a poder decir, bueno, soy un influencer y este es mi rubro y esta es mi vida. Ok, oigan, ahí se escucha bien el micrófono del Hola, maestro. hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. ¿Sí, todo bien? Va, perfecto. Es que de este lado se escucha distinto. No, digo, de entrada, creo que toca un tema muy puntual y algo que sí queremos hablar desde el inicio es el tema de la pasión, que bien lo menciona el maestro. En mi caso, hace rato, tras bambalinas, estábamos teniendo una plática muy profunda, creo yo. ¿Verdad? Y estábamos hablando un poco de todo lo que implica el precio de seguir tus pasiones. En mi caso, desde hace 10 años empezó a cambiar mi vida a través del internet, a través de compartir un poco de lo que pues me gustaba compartir en general, que es un videojuego, ¿no? Viene todo este cambio y eventualmente llegan sacrificios que aunque uno no quiera, el destino te lo va marcando. En algún punto inicia dentro de la casa de mis padres, haciendo videos, haciendo live streams, ese tipo de temas, y después empiezan a moldearse las cosas. A mí me corren de la escuela de cinematografía en la UNAM. Tuve una época donde me sentí el Che Guevara y terminé entrando a un concurso de cortometrajes. Gano el concurso, pero yo gané presentando una versión de ese cortometraje para la tarea, y cuando llega el momento de recibir el premio, que era que tu cortometraje se viera enfrente de muchos alumnos, padres de familia y directivos, yo presento una versión distinta y dentro de esta versión empiezo a quemar ciertos temas de
corrupción dentro de la escuela y estaba todo el tema de los porros, era el 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco de aquella época. Me sentí el Che Guevara y me terminan corriendo de lo que es la universidad. Y a la par de que llega eso, llega una invitación por parte de Microsoft para ir a Vancouver a probar el nuevo título de la saga que es Gears of War, para poder dar feedback y para poder conocer un poco de lo que iba a venir y poder aportar a cierto nivel con lo que yo conocía del juego, ¿no? Cuando pasa eso, yo me fui, digo, supongo que se van a sentir un poquito identificados con la historia a cierto nivel, pero cuando yo me voy, yo le dije a mis papás un viernes que yo me iba de fiesta y pues no regresé en 2 semanas de fiesta. Cuando regreso, pues evidentemente ya les había dicho que había pasado días después, regreso y a mí me corren de mi casa. Cuando me corren de mi casa, yo ya tenía obviamente como esta seguridad de que ya tenía yo el internet como una herramienta que me estaba dando el recurso necesario para poder vivir fuera de mi casa por mis propios medios. Y digamos que no fue tan difícil ahora como salirme a nivel financiero. Pero ahora te vuelves un adulto, ya no tienes el techo de tus padres, ya no tienes la seguridad de que te puedan respaldar los medios pues de tu familia y demás, y ahora tienes que buscártelas por ti mismo. Y eso implica encontrar la forma de hacer que tu trabajo, diagonal, entretenimiento y demás, se vuelva rentable y monetizable, ¿no? Y pues uno va aprendiendo a través de lecciones y golpes dentro de la vida cómo es que ese proceso llega, sobre todo en la industria del entretenimiento, que ahorita me gustaría contarles esa experiencia, pero me gustaría pivotear un poco de ese lado porque creo que así como yo dejé algo atrás que tenía que ver con mi familia, mi hogar y demás, por este nuevo mundo que tampoco había mucho camino marcado, usted tiene una historia que me interesa mucho y yo la conozco, pero no sé si todos han escuchado en algún punto algo tan interesante como su éxodo argentino. Pues fíjate que tiene que ver con, no creo que sea muy distinto de lo que le ha pasado a mucha gente, pero sí tiene que ver con algo que hablábamos recién y un poco a la hora de tratar de dejarles quizá algún mensaje que a ustedes les pueda resonar. Creo que tiene que ver con esta frase que a veces escuchamos y que puede sonar un poco remanida, ¿no? De que cuando tú veas a una persona exitosa en algo, en realidad lo que estás viendo es a una persona que se animó a hacer lo que otras personas no se animan a hacer. Y creo que un poco eso fue lo que me pasó. Mi historia fue que yo desde muy niño me apasioné por el doblaje, por las voces, pero claro, vengo de un lugar en Argentina, una provincia muy pequeña que se llama Jujuy, donde en aquella época, en los años 70, cuando yo era un niño, pues no teníamos absolutamente nada, ¿no? Para que se den una idea, había un solo canal de televisión, era por aire, era en blanco y negro, empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Ese era todo nuestro contacto con el mundo. Entonces, pensar en hacer algo en el rubro del entretenimiento en esas circunstancias era muy difícil. Entonces, lo primero que yo supe es que ya para hacer algo me tenía que salir de mi lugar. Me fui de mi provincia natal, me tocó emigrar, pero claro, no tenía al alcance el tema del doblaje. Y hasta que luego, aunque yo pude haber cumplido muchos sueños profesionales, yo tenía mi casa, tenía una carrera como locutor muy prominente y todo lo demás, pero faltaba ese sueño por cumplirse. Y entonces, ya con 30 años, pues dejé todo lo que tenía en Argentina, todos los logros, toda la carrera, la familia, etcétera, etcétera, y aposté por venir a cumplir este sueño. Por suerte la cosa salió todo bien y claro, este ambiente en el que estamos, donde estamos hablando justamente de las cosas que uno sacrifica para poder tener ciertos logros, pues es una oportunidad linda para contar la historia desde otro punto de vista, ¿no? Generalmente yo en los fines de semana me toca ir a eventos muy padres con un montón de fans, donde uno se sube y en media hora o 40 minutos te pones a contar todas tus victorias, ¿no? Los comerciales que hice, los personajes que me quedé, las películas que hice. Pero es bien importante saber que por lo menos en este rubro en el que estamos, por cada comercial que haces, fueron 30 casting que hiciste y no te quedaste. Por cada personaje que hiciste, fueron 10, 15, 20 pruebas de voz que hiciste y no te eligieron. Entonces, sirve para tocar un tema bien importante como es el temple, ¿no? O sea, vivimos en un momento
donde nadie tiene el trabajo garantizado, donde quizá los empleos asalariados ya no son tan atractivos como eran en otro momento del mundo comercial y laboral. Y entonces muchas veces nos encontramos ante la realidad de que nosotros mismos tenemos que generar este cambio, tenemos que generar estas oportunidades. Y por supuesto que cuando llegas es muy glamoroso todo, pero muy poca gente sabe que yo, por ejemplo, no pude despedir a mi madre, no pude enterrar a mi padre, no pude muchas cosas. Y entonces, cuando uno hace una elección, hay que tener en cuenta que hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. Lo importante es qué tanto estamos dispuestos a hacer para que ese sueño realmente se cumpla, ¿no? Y creo que esa decisión pasa por la mentalidad. El secreto aquí de todo pasa por nuestra mente, no solo por nuestra capacidad de ejecutar, sino por nuestra capacidad de imaginar, de generar a partir de nuestro pensamiento esa realidad que nosotros queremos que se dé, ¿no? Y entonces, yo fui elegido, por ejemplo, como la voz de Kiko por don Roberto Gómez Bolaños para las caricaturas, teniendo, no sé, más de 34, 35 años tenía yo. Sin embargo, ¿Cómo habla Kiko? Kiko dice, ahorita lo hacemos. Sin embargo, yo soñé con ser la voz de Kiko desde que vi un capítulo por primera vez a mis 8 años. Y aún estando muy lejos de toda esa realidad, imaginaba que yo era Kiko y hablaba como Kiko y inflaba los cachetes como Kiko. Hasta un momento en que mi papá le dijo a mi mamá, este chico hay que llevarlo con un psiquiatra porque está loco, ¿no? Por suerte mi mamá, que también sabía de voces y de todo, dijo, no, él en realidad está como medio practicando. Pero la imaginación fue tan grande y yo soñé tanto con eso y lo hablaba y se lo decía a mi cabeza y se lo decía al universo, que un día me llamaron para que yo hiciera la prueba del profesor Girafales, en realidad, porque dijeron, este güey está grandote, ¿no? Y yo siempre hacía personajes de voces gruesas. Y entonces ahí yo les dije, quiero hacer la voz de Kiko. Me decían, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el sueño empieza en la cabeza y en el corazón de uno, ¿no? Con esa imaginación. Y entonces, pues, tuve la fortuna de hacerlo, tuve la fortuna de conocer a Chespirito y él había escuchado la anécdota, imagínate, entonces conocerlo y que te diga, mira, ahora tú puedes ir y decirle a tu papá que no estabas loco y que ahora tú eres la voz de Kiko. Entonces se cierra un círculo muy bonito que empieza en tu cabeza y en tu corazón. Imaginarse que estás ahí, que ya estás, que lo eres, que esa es tu voz, que ese es tu proyecto, que ese es tu personaje o que ese es tu sueño, no importa el que sea. Y entonces, si uno lo sueña con la suficiente fuerza y si a su vez está dispuesto a hacer los sacrificios que se tienen que hacer, pues la cosa te recompensa. Y yo empecé de ver las caricaturas del Chavo en blanco y negro a miles y miles de kilómetros a poder darle voz a ese personaje y cumplir ese sueño, que como bien dice Huicho, pues si estuviera Kiko aquí ya estaría un poquito impaciente, ¿no? Y diría, ay, ya cállate, que me desesperas. Tú nada más hablas y hablas y hablas y no sabes que toda esta gente aquí vino a escucharnos a nosotros los personajes y no tus tontas historias de niño. Así que por favor, ya no seas tan chusma. Y ustedes, amiguitos de DBC, si me simpatizan. Ahí va el aplauso, Gracias. sí, es correcto. ¡No! Fíjese que un tema que me llama mucho la atención, que igual lo hemos hablado en algún punto, es que hay una frase que se repite mucho dentro de la industria del tema artístico, que es el verdadero trabajo de los artistas es buscar trabajo, ¿no? Totalmente. Constantemente. Y resuena mucho conmigo porque a mí me ha tocado a recientes fechas vivir la experiencia de haber también tenido un trabajo donde yo tenía un sueldo.
quiero dirigirlo un poquito al tema económico de cómo termina uno estructurando su vida a nivel financiero, porque de los primeros miedos que uno tiene regularmente al salir de la universidad o al salir de tu proceso académico es de qué voy a vivir, cómo le voy a hacer, si las herramientas que me dieron en la escuela o en mi casa son suficientes para poder hacer algo. Y puedo decir que la primera herramienta que les va a servir, y ahorita voy a retomar este punto, es los amigos que hicieron dentro de la escuela. Pero a lo que quiero llegar con esto es que empato mucho con un tema que usted y yo hablábamos, de que cuando uno está en la industria del entretenimiento, ya sea actor de doblaje, actor de series o lo que sea, o en este caso, creador de contenido, youtuber, streamer, influencer, como le quieran poner, uno no sabe si el próximo mes va a recibir la misma cantidad que el mes anterior en términos generales. Uno está a expensas de que la gente quiera ver lo que estás haciendo, uno está a expensas de que un algoritmo decida recomendarte, uno está a expensas de que cierta marca decida renovarte un contrato, un patrocinio, bla, 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 bla. Entonces, a grandes rasgos, también uno tiene que hacer todo este trabajo de estar buscando el tema de relaciones públicas, que eso, el verdadero entrenamiento, está aquí, en la escuela, ¿no? O sea, donde uno aprende con quién vale la pena juntarse, con quién no vale la pena juntarse. Y no lo digo desde una forma interesada, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces no se concientiza que por más que uno tenga un papel estelar, por más que uno tenga una situación donde te fue bien durante una temporada, tienes cierto nivel de fama y lo que sea, no tienes asegurado bajo ningún nivel que el próximo mes vas a pagar tu renta si no haces de una forma proactiva un trabajo de estar haciendo eso, ¿no? Totalmente, y tiene que ver con abrir distintos espacios y distintos abanicos, porque esto es como una red, ¿no? Hay que tirar la red y cuanto más amplio sea el espectro de búsqueda, pues es mejor, porque como tú dices, uno no sabe por dónde puede salir esa oportunidad, por dónde puede salir ese trabajo. Hay que hacerlo obviamente con constancia y, por supuesto, como tú dices, ¿no? El tema de tus redes de relaciones, ¿no? Son muy importantes. Quizá no por el interés, hoy no estamos quizá en aquella época que decían mete a tu hijo a una universidad buena para que se relacione con gente rica. No se trata de la parte quizá tanto económica, pero se trata de la parte que tiene que ver con tus impulsos, ¿no? Con lo que te motiva. Dicen por ahí, si te juntas con 4 borrachos, pues tú vas a ser el quinto borracho, ¿no? Si te juntas con 4 apostadores, tú vas a terminar siendo el quinto apostador. Si te juntas con 4 emprendedores, pues tú terminarás siendo el quinto emprendedor. Entonces, esa elección de ese círculo social, pues tiene mucho que ver con tus resultados. O sea, es lo que tú le estás diciendo al universo, no solamente desde tu mentalidad, sino también desde tu actitud, porque yo no le puedo decir al universo, quiero ser un deportista de élite, mi sueño es verme con un bate en las grandes ligas y luego me junto con puro borracho y me voy de fiesta. O sea, tiene que haber esa congruencia entre el pensamiento y la acción, ¿no? Que se me hace muy interesante un tema que al final del día compartimos usted y yo, que es el tema de la pasión. Ahorita lo que yo les comentaba, obviamente tiene como una connotación que parece como de sufrimiento, ¿no? De que uno no tiene asegurado el mañana ni no. el próximo mes a nivel financiero. Pero algo que sí me ha enseñado esta industria de una forma muy linda es que cuando tú sigues realmente la pasión, es un fuego que tú no puedes apagar, ¿no? Hay una frase muy interesante que viene de un programa argentino que desconozco qué actor la dice, pero tenemos una escaleta donde por ahí la habíamos puesto, que dice, el hombre puede cambiar de mujer, puede cambiar de país, puede cambiar de religión, puede cambiar de Dios, pero nunca va a poder cambiar de pasión, ¿no? Y creo que el tema pasional, cuando tú estás dispuesto a hacer cosas sin necesidad de que te regrese dinero realmente, sino cosas que tú estarías dispuesto hasta a pagar por poder hacerlas, terminas haciendo cosas que valen la pena, terminas haciendo obras que valen la pena, terminas haciendo proyectos que tú crees en esos proyectos y no necesariamente estás esperando a cambio el dinero que te pueda regresar. Y siempre en mi experiencia, y nunca me ha fallado, o sea, siempre he buscado sostener como esta filosofía de que si tú haces lo que amas y amas lo que haces, terminas sin trabajar realmente, ¿no? Y cuando lo haces por pasión, el dinero se vuelve una consecuencia. Cuando uno está buscando el dinero como un fin, un objetivo,
que creo que es una plática un tanto cliché para muchas personas, pero la realidad es que muy pocos la aplican en su día a día. Muchos sí están tan preocupados por cuál va a ser el resultado monetario que terminan por ignorar que la raíz de su proyecto era la pasión que tenían originalmente. Entonces, creo que es muy valioso retomar el tema de la pasión, que termina prendiendo la motivación de lo que estás haciendo, ¿no? Que en su caso me da mucha curiosidad. Digo, ya conozco la respuesta, pero creo que es muy valioso que ustedes la escuchen viniendo de él, de dónde nace esa pasión, cuál es esa pasión y ese fuego que termina motivándolo, ¿no? En Pues el día a mira, día. yo creo que aquí lo importante sería tratar de dar, en términos de lo que estamos hablando, de carreras y de trabajo y de todo eso, tratar de aterrizar un poco cuál es el significado o el concepto de la pasión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la frase que tú citas, iba más relacionado, por ejemplo, como que al fútbol y todo ese tipo de cosas, viniendo de Argentina, más o menos pasa por ahí, pero si tuviéramos que definirlo en términos de lo que nos toca acá, creo que la pasión es todo aquello que uno no puede dejar de hacer. Un trabajo tú lo haces por una necesidad económica o incluso por algún otro tipo de interés profesional o lo que sea, pero lo puedes dejar de hacer. Es más, en la mayoría de los casos nosotros estamos esperando que termine ya la chamba para ir a hacer otra cosa. ¿Para ir a hacer qué? Lo que nos apasiona. Entonces, ¿cuál es la definición? La pasión es lo que tú no puedes dejar de hacer. Sea que te paguen o no te paguen, sea que tengas que poner plata, sea que tengas que sacrificar tu tiempo, es eso que tú no puedes dejar de hacer. Y entonces, en mi caso, yo descubrí esa pasión porque yo no podía dejar de expresarme a través de la voz. Por otro lado, era como un niño un poco tímido, me costaba relacionarme con la gente, mis hermanos eran bastante más grandes que yo, entonces me tocaba mucho jugar solo, iba al cine solo, pero justamente a partir de esas voces era que yo me podía expresar mejor con la gente y lograba que la gente me volteara a ver, aunque sea por esos personajes que yo hacía, por esas imitaciones. Y entonces esa pasión se convirtió a su vez como en una parte importante de mi personalidad que me ayudó a desarrollarme también como ser humano. Y es por eso que nunca la pude dejar. Y si bien yo en un momento de mi vida pensé que lo mío iba a ser la música o me metí a clase a la facultad de odontología, llegué a ir un solo día porque realmente lo que a mí me movía era mi pasión. Y mi pasión me terminó encontrando y así fue como un día me vino un amigo a buscarme a mi casa y diciendo, pues vamos aquí a hacer prueba para una nueva estación de radio y la radio me volvió a encontrar y de ahí nunca más solté realmente eso que para mí era algo y sigue siendo hasta el día de hoy algo mágico. ¿Por qué? Porque me permite comunicarme con los demás. Todo lo demás, como dice el buen Huicho, pues es una consecuencia. Llegan los papeles, llegan los personajes, llega obviamente la parte económica, pero cuando uno empieza es simplemente porque no lo puedes evitar. Y así fue como yo empecé y no por casualidad la primera vez que entré a una estación de radio a grabar algo, pues fue a grabar justamente una voz de caricatura, ¿no? Del gato silvestre. Entonces, y luego tantos años después, pues uno termina también haciendo voces de caricaturas. Fue así como yo llegué a hacer, por ejemplo, la voz del Pato Lucas, ¿no? A mí me citaron de los Looney Tunes para hacer un casting de un personaje, de un perro que nunca habló, el maldito perro. Y yo le dije al director, ya tienen la voz del gato silvestre, porque fíjese que yo cuando era chico imitaba al gato silvestre, le di una derecha y luego una izquierda. Entonces me dijo, pues la verdad que no sé, échate la prueba. Y entonces viaja la prueba a Estados Unidos y la gente de Warner la escucha y dice, qué buen tono de caricatura tiene este señor. Pero resulta que ya tenían al quien hacía la voz del gato silvestre. Entonces dice, ¿sabes qué? Háblenle de nuevo, pero que haga la prueba del Pato Lucas, porque ese sí no lo tenemos. Y entonces me hablan a mí, me dice, oiga, quieren los de Warner que usted haga la voz del Pato Lucas. Yo les podría haber dicho, nunca hice la voz del Pato Lucas y bye. Pero obviamente de lo que se trata en la vida es de tratar de aprovechar todas las oportunidades lo máximo posible. Como pude, me senté, escuché el inglés, saqué la voz del Pato Lucas y
por suerte me eligieron para el personaje, pero todo tiene que ver con esa pasión. Si yo hubiera ido, hubiera hecho el casting del perro, que finalmente me quedé con el casting del perro, el pinche perro nunca habló. O sea, gané ese casting hace 22 años y hasta ahora nunca sacó un loop el perro. Yo me podría haber dado la vuelta, ido a mi casa y nunca hubiera sido ni el Pato Lucas ni nada de eso. Entonces, esa es la pasión que nos mueve a dar un pasito más hacia adelante. Esa es la diferencia. Cuando tú estás trabajando, estás cumpliendo con el reglamento de lo que alguien te dice que tienes que hacer. Cuando tú eres una persona movida por tu pasión, pues el único límite te lo pones tú mismo, ¿no? Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Cómo uno puede aprovechar todo su potencial, no a partir de un jefe que te diga qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, a qué hora lo tienes que hacer y cuánto vas a cobrar por eso, sino a partir de tu propia pasión y de tus propias ganas de que las cosas salgan, ¿no? ¿Cómo habla el Pato? ¡Ay, qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas, santo niño del huerto por mi pata madre! ¡Doc Dodgers al rescate! Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Me llama mucho la atención cómo aborda ese tema de la pasión y creo que también hay algo muy curioso porque creo que no es un camino para todos. O sea, muchas veces como que en este tipo de pláticas también de alguna forma se antagoniza lo que es tener un trabajo corporativo y este tipo de cosas. Creo que también en el mundo hay demasiado lugar para los pixies, ¿no? Para los que son como Para los todo. hombres de saco y ya están. Y yo puedo decirles, cuando menos, que definitivamente hay personas que les va muy bien el mundo cuadrado, el mundo, ese mundo gris de números y estadísticas y ya está. Tiene su magia también y he estado en las dos caras de la moneda. En algún punto me llegó a pasar que yo ya no diferenciaba entre el gusto por mi hobby y mi trabajo. Entonces tuve que empezar a diferenciar mucho eso y tomé un trabajo regular con tal de poder hacer que ser youtuber fuera mi hobby otra vez. Y Claro. entonces me metí de lleno un tiempo a un trabajo y me di cuenta que hay gente muy apta para eso y hay otros que no son aptos para todo el tema pasional. Pero tuve que vivir ese proceso que duró como 3 años para poder volver a sentir otra vez ese fuego de quiero, como contexto, llevo 10 años haciendo contenido y para ese momento hubo una época donde yo estuve 5 años encerrado haciendo streams 15 horas al día porque en ese momento tenía yo un contrato que me beneficiaba para poder darle más tiempo. Y cuando salgo de toda esa rutina, pues me doy cuenta que ya le había perdido la magia a ciertas cosas y tenía que volverla a encontrar. Y parte de eso fue toparme con este mundo gris, ¿no? Y repito, no es para todos el tema pasional. No muchos van a entender muchas veces el arte que quieras expresar, las ideas que tengas para comunicar o el tipo de contenido que puedas tú hacer en el formato que sea, en la plataforma que sea, con la intención de conectar. Y a lo que voy con esto es que el tema de seguir tus pasiones no es un camino para quien sea, creo que es un camino requiere demasiada valentía. No es fácil y muchas veces es el camino donde más te van a asegurar que probablemente vas a fracasar. Entonces, yo les puedo decir de viva voz que a mí me tocaron historias muy puntuales. En este caso, el juego de Gears of War, no sé quién tenga contexto y quién no, pero digamos que Gears of War fue el abuelo de Fortnite. Quien hace Fortnite son las personas de Epic Games y ellos fueron los que crearon Gears of War. Y en mi caso, yo empecé a jugar este videojuego cuando tenía 7 años, mala de mis papás, la verdad, yo no tenía por qué haber hecho eso, era un juego para mayores, pero conforme avanza el tiempo, seguí metiéndome de lleno a esa pasión y empecé a crear un contenido años después que me hace conectar con mucha gente. Y resulta que 10 años después de que yo empiezo a crear contenido, 20 años después de que yo empiezo a jugar este juego, me topo con la fortuna de que por azares del destino termino llegando al lugar donde se crea este juego, que es el mismo lugar donde se hace actualmente Fortnite. Y resulta que trabajadores dentro del estudio, que pues son chicanos y tienen como este lado de que hablan español e inglés, pero son parte de la misma comunidad, conocían mi trabajo y recibí un agradecimiento por parte del CEO de Epic Games, que es Tim Sweeney, diciendo gracias por no haber abandonado algo que creamos en su época, que ya ni es nuestro, ¿no? Lo habían vendido en su época.
Entonces yo cerré un ciclo muy puntual porque a mí me tocaba ver ese tipo de lugares, ese tipo de personas en entrevistas, en documentales y demás. Y por un camino muy azaroso termino yo cerrando también ese ciclo como de, ay, o sea, esta gente le encuentra un valor a lo que he hecho, ¿no? Y digo, yo no soy como un creador que tenga como toda esta cantidad enorme de seguidores atrás de mí, que ser viral y demás. Yo soy un creador de nicho y aprendí en su momento que no es necesario que seas una persona que siempre esté buscando más y más y más y más. Es necesario saber qué tanto es tantito y es necesario tener metas que sean alcanzables a través de tu pasión. Cuando ya tomaste ese camino y ese salto de aventarte de lleno a voy a seguir este fuego que tengo adentro y que no puedo apagar, muchas veces vas a recibir comentarios de que no es por ahí. La realidad es que si lo sientes, vas a llegar a un momento en tu vida donde vas a estar arrepentido de no haberlo hecho. Y la realidad es que solo hay dos caminos. Si lo intentas, tienes la posibilidad de que sea un sí. Tienes la posibilidad de que sea un no. Si no lo intentas, tienes asegurado el no. Entonces, yo los invito a que quien sea que esté escuchando este tema, si les sirve de algo y tienen la oportunidad y están en esa encrucijada de sigo el camino pasional, sigo el camino lírico, sigo el camino artístico, sigo el camino que todos juran que va a ser fracaso, es el camino más que más te va a recompensar a nivel personal, el camino más catártico que les va a dejar algo. Y en este caso, pues tienen un ejemplo muy grande por el lado del maestro Yapur. Dejó atrás una vida entera en Argentina y de repente ya es parte del subconsciente imaginario colectivo de muchos personajes, ¿no? O sea, Puede ser, pero lo más chistoso de este caso es que podría haber no pasado, ¿no? Veámoslo desde el otro punto de vista. Yo vengo, porque yo lo que hice fue mandar 300 mails cuando no existía apenas el mail. De esos 300 mails me contestaron 3. Y con esos datos yo me vine aquí a México. Podría haber funcionado o podría no haber funcionado. Ahora, ¿qué fue lo que me impulsó a mí a dejar todo y a venir, aunque fuera con esos 3 mails, con esos 3 números de teléfono? Lo que yo pensé es, prefiero venir y fracasar y haberlo intentado que nunca haberlo intentado, ¿no? Si hay algo que no funciona en la vida es el yo podría, ¿no? Cuando, todos a veces nos hemos encontrado con ese amigo que dice, yo hubiera sido un gran jugador de fútbol, pero resulta que me chingué la rodilla o me tuve que ir a trabajar con mis papás. O sea, el hubiera no existe. Es preferible decir, yo fui, me probé, llegué a la primera del Cruz Azul, lo intenté y no. Ah, perfecto, ¿no? Lo hice y no salió. El pudiera no existe. Y cuando llego aquí, hablando de lo que tú dices, en toda esa situación tan quizá aparentemente desventajosa para mí, porque yo pasé de vivir súper bien a vivir en un hotel de 100 pesos a la noche y a comer los tacos de la calle nada más y a moverme en el metro y todo lo demás. Pero cuando llego escucho una frase de un amigo que hasta el día de hoy es un gran amigo, y él me dijo algo que me quedó resonando para toda la vida, y es esta frase que les dejo a ustedes: lo peor que te puede pasar en la vida es que no te pase nada. Si tú lo tomas desde ese punto de vista, hasta el fracaso es positivo, porque te está pasando algo, porque el fracaso quiere decir que intentaste algo y no se pudo. Entonces, lo peor que te puede pasar en la vida es que no te pase nada. Estamos aquí, ya nos está pasando algo. Estamos haciendo un casting, ya nos está pasando algo. Tenemos una posibilidad de que nos quedemos y una posibilidad de que no. Estás haciendo un video, aunque sea tú solo, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a resonar en quién, pero lo haces, lo pones, lo mandas al universo y ahí está la posibilidad, ¿no? Si tú no haces el video, pues nunca vas a saber a quién le puede gustar y a quién no. Entonces, recuerden eso, lo peor que te puede pasar en la vida es que no te pase nada. Hagan que les pasen cosas. No todas serán positivas, pero siempre es mejor hacer algo que no hacerlo. cuando tengan miedo de saltar, quiere decir que es hora de saltar con miedo. Totalmente, claro, exacto. Pues Sí, el bueno. miedo no se te va a pasar. De este lado creo que ya tocamos muchos de los puntos. No sé si alguien de los que se quedaron hasta este punto de la conferencia tuviera alguna pregunta para cualquiera de los dos, pero de entrada agradecerles por habernos escuchado. Muy amena la plática de este lado. Y pues nada, gracias por haber escuchado también de paso, ¿no? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer?
de Si entrada. alguien tiene alguna pregunta, peticiones, mentadas o lo que sea, aquí estamos. Es el momento, Es el momento, chicos. ¿no? Pues bueno, de nuestra parte es todo entonces. Les agradecemos un montón, siempre para adelante. Échenle siempre muchísimas. Creo que sí hay uno que tiene preguntas. Ana, te animaste, venga. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Yo soy Nico, muy Nico, fan, un gusto. admirador de tu trabajo. Gracias. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor desafío al darle voz a un personaje? ¿O qué es lo que más te ha costado al hacerlo? Mira, la verdad que en el doblaje hay muchas cosas que son bien difíciles. Parece una tarea fácil, pero si tú lo analizas desde el punto de vista de la actuación, es la actuación más difícil que hay porque no tienes los gestos, no tienes la expresión facial, no te aprendes el libreto. Por ejemplo, si tú haces teatro, pues te sabes la obra completa de pies a cabeza antes de representarla. Nosotros llegamos y nos vamos enterando de lo que vamos haciendo sobre la marcha. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es ese, cómo uno como actor de doblaje en muy poco tiempo te tienes que meter dentro del papel y no desentonar con un trabajo que quizá al actor original le tomó meses de trabajo y de desarrollo y de ensayo. Hay muchas modalidades de la chamba del doblaje que se dificultan, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me pasa que me llaman para doblar personajes que hablan, por ejemplo, en inglés y en francés, en inglés y en ruso, en inglés y en portugués. Y entonces yo tengo que hablar en español cuando hablan en inglés, pero hablar en el idioma, en este tercer idioma, ¿no? Por ejemplo, ruso, francés, portugués no hay tanto problema porque lo hablo, pero entonces utilizar esa fonética cuesta mucho. Por ejemplo, algo que parece bastante paradójico, pero me cuesta un montón. De repente hay películas argentinas que se doblan al neutro. Nunca supe dónde salen ni nada. Entonces a mí me toca, por ejemplo, doblar a Ricardo Darín, que es un gran actor argentino, y me cuesta muchísimo estar escuchando a alguien que habla con mi acento original argentino y hacer el neutro al mismo tiempo, ¿no? Personajes como Eduardo de Mansión Foster para Amigos Imaginarios, que era una serie muy bonita que salía hace algunos años, él hablaba, oh, Mr. Eduardo, mi no ser cobarde, Mr. Blues es mi amigo, papitas, papitas, papitas. Entonces tiene una cosa muy gutural que la única opción es pues dejarlo para el último, porque ya sé que luego de hacer Eduardo, pues tengo que tomarme unos tequilas con limón y descansar la garganta. Por ejemplo, cuando recién empecé, pues no eran los grandes personajes, nos citaban para doblar unas películas de caratazos chinas, esas hechas en los 70, que se veían todas lavadas y de repente se soltaban todos los chinos en la bola a los caratazos. Y ¿cuál es mi personaje? Se te perdía, ¿no? Y luego, por ejemplo, doblar de un idioma que uno no conoce también es bien difícil, porque a veces en el inglés, pues si bien yo no es que lo hablo al 100%, pero voy escuchando y voy leyendo y me doy cuenta que si estoy tarde, pero si estás hablando del chino, por ejemplo, ahora estamos haciendo una serie china, tienes que confiar 100% en que la traducción sea perfecta porque tú donde lo ves, lo dices. A lo que voy que hay muchas cuestiones que son difíciles, pero lo que yo te dejaría como mensaje es que sin duda alguna de los proyectos más difíciles es de los que uno más aprende, ¿no? Cuando te llaman a hacer cuando yo voy y doblo a Diego de la Era de Hielo, por ejemplo, que lo doblo desde la 2 y ya vamos en la 6 y que tiene una voz muy parecida a la mía, no me cuesta. Manny, sí, ya vieron quiénes están aquí, son los bodoquitos de puntitas, puntitas, garra, patada, gatita, porque se parece mucho a mi voz y porque ya lo tengo dominado. Lo difícil es eso que te representa la dificultad, lo que te saca de tu zona de confort, lo que te obliga a irte de tu casa, lo que te obliga a hacer algo distinto, lo que te obliga a estar en un país donde no entiendes el idioma. Ahí es donde uno realmente saca esa casta. Por eso lo bonito de emprender, porque emprender significa que yo solito me estoy metiendo en la bronca y yo solito voy a ver cómo salgo. Muchas gracias, No, Sebastián. ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Venga, amigo. Hola, ¿Cómo estás? bien, bien. Primero que nada, un gusto tenerlos por acá. Tengo una pregunta más introspectiva para ustedes. Primero,
con 3 palabras, ¿cómo describirían su persona? Con 3 palabras, ¿quién es Sebastián Yapur? Y con 3 palabras, ¿quién es Huicho? Y un mensaje para aquellas personitas a quienes les da pena innovar, a quienes les da pena adentrarse a posibilidades que a lo mejor no consideran viables en este punto de su vida, o que a lo mejor alguien se siente agobiado con su carrera en este punto, en los semestres en los que estén, o para alguien que se encuentre afrontando alguna especie de problema, no sé, algún comentario, consejo, observación o sugerencia que le puedan dar para poder, no sé, ¿cómo decirlo? Animarse a hacer las cosas. Bueno, Primero 3 palabras, ¿cómo te describirías a ti? En mi caso, Justo. yo creo que las 3 palabras son lúcido, cínico y coherente. Creo que son las 3 palabras con las que me defino. En general, creo que esas 3 dan una combinación que es la transparencia. La transparencia contigo, con la gente que te rodea, a nivel profesional y a nivel privado, social, emocional, te lleva a que seas una persona que no sea fácil de desconfiar de. Cuando eres una persona transparente y no estás en búsqueda de un objetivo, sino estás en búsqueda del camino, la gente lo nota, lo percibe y la gente se suma a tu trayecto. La gente busca la forma de aportarte y encuentras a la gente adecuada, porque también es una forma de filtrar a las personas que no siguen esta pasión, ¿no? Y cuando eres una persona que está en un interés de experimentar, de vivir, de crear, de hacer, de ser autodidacta y de poder comunicar algo a través de tu trabajo, de tu arte o lo que sea, creo que algo muy valioso es ser una persona transparente. Si, más que una persona ambiciosa, que es para lo que se nos enseña a existir, ser una persona transparente con tus propios sentimientos. Es válido hasta ni siquiera saber qué quieres. Y cuando es más fácil para ti ser claro con quien tienes enfrente y decir, ni siquiera sé qué quiero, es más fácil encontrar la respuesta a qué quieres. Entonces, yo creo que algo muy puntual, respondiendo a la pregunta que a mí me ha servido demasiado, es entender que, uno, lo que les decía hace rato, cuando estás en un momento donde quieres intentar algo, no sabes si puede funcionar, estás con la duda, tienes miedo de dar el paso. Cuando tengas miedo de dar el paso, quiere decir que es el momento exacto de dar el paso con miedo. Da igual a dónde te lleve. Y cuando estés en problemas, cuando estés en una posición complicada, porque siempre pasan los altos y los bajos, es importante recordar que todo pasa y no pasa nada si lo dejas pasar. Entonces, el tiempo siempre te va a acomodar donde tienes que estar cuando tú has trabajado esa transparencia contigo mismo, con la gente que te rodea y buscas hacer una relación sana, no solo con la gente, sino con tu trabajo, con tu creación y con tu propio presente. Creo que nadie tiene garantizado el futuro y todos regularmente están pensando en qué sigue mañana, qué sigue el próximo mes, qué sigue el próximo año, cómo le voy a hacer cuando vaya a pasar. Hoy estás bien, hoy estás respirando, hoy tienes la posibilidad de tener todos los sentidos activos, ¿no? Hay gente que perdió el olfato en algún punto, perdió el gusto en algún punto, hay gente que perdió la audición en algún punto, y más allá de un mensaje cliché de sé agradecido porque estás bien, o sea, si quieres no seas agradecido, vive en tu presente. Agradecido o no, entiende que estás hoy, ¿no? Y da igual si mañana va a estar lo que sea que esté. Tu problema es hoy. ¿Cómo arreglas las cosas hoy? ¿Cómo sufres las cosas hoy? ¿Cómo vives las cosas hoy? Disfruta lo disfrutable y sufre lo sufrible. Creo que esa es mi forma de verlo. Me parece excelente, es un súper bravo. Gracias. Es un punto de vista súper válido y aparte pues es un punto de vista muy válido desde el punto en que está emitido por alguien que realmente lo ha hecho, porque a veces el problema hoy por hoy, donde tenemos tantos influencers y hay tanto ámbito para que la gente hable y diga lo que quiera, lo cual está increíble, pero realmente es muy difícil para nosotros que recibimos tanta información, saber quién es la que te lo está dando, ¿no? Si es una persona que realmente lo hizo o es alguien que nomás lo leyó en un libro y te lo está poniendo en un video para que tú muerdas el anzuelo. En este caso me consta, Huicho, que tú pones en práctica cada una de las cosas que dices y creo que también eso es una de las cosas más importantes en la vida, ¿no? O sea, que tú refrendes en acciones todo lo que dices con tus palabras.
Si yo me tuviera que definir en 3 palabras, sería un poco más complicado. A lo mejor te diría, vivo mi sueño. Creo que esas son las 3 palabras que me definen. Yo me considero una persona exitosa, no por los personajes que tengo, que son hermosos, que son legendarios, no porque me haga rico, que no es el caso, sino que yo me considero una persona muy afortunada porque hoy a los 50 hago lo que soñé hacer cuando tenía 5. Y creo que ese es el éxito en la vida. ¿Por qué? Porque los sueños de la infancia son los sueños del alma. Si tú le preguntas a un niño de 5, 6, 7, 8 años cuál es su sueño, te va a decir, quiero ser astronauta, quiero ser bailarina, quiero ser futbolista. Ningún niño te va a decir, quiero ser CEO de una multinacional, quiero tener una Ferrari, porque esos no son sueños, esos son imposiciones de la sociedad que nos dice qué es lo que se supone que tenemos que ser y qué es lo que se supone que tenemos que tener. Pero esos sueños blancos, esos sueños del alma, esos son los sueños que realmente nos impulsan en la vida. Entonces, si ustedes tienen la gran fortuna de poder cumplir esos sueños cuando son grandes, pues eso creo que en mi caso es la felicidad. Y respecto a lo que comentabas, quizá no sé si sea un consejo, pero sí hay una frase muy bonita que dicen en Brasil, que se dice en portugués, y que es un leão por día. Quiere decir un león por día. No tienes que resolver tu vida, tienes que matar un león por día para poder comer. Entonces, cuando te veas abrumado, dividir tus problemas, no echártelos encima todos juntos y simplemente decidir cuál es el león que voy a matar hoy. Maté mi león, hice mi día, mañana será otro día. Recuerden, es solo un león por día, ¿vale? No nos abrumemos. Otra pregunta ya, el de producción. A ver, Sebastián. Es Amigo. un poco una pregunta papá o mamá, ¿vale? Venga. De todos los personajes, ¿cuál es el que más cariño tienes? Bueno, difícil. Es por lo que te digo, es un poco papá o mamá. Es muy difícil elegir, pero seguro que Y hay es uno muy que te viene a la difícil. mente. Yo te diría que por mi lado y por el cariño de la gente sería Marcus Phoenix. Qué bueno, qué bueno. Digo, podría decir Darth Vader y no fallaría, ¿verdad? Recordando a Constantino, por ejemplo, que con un personaje allá en España hizo la historia que hizo simplemente siendo la voz de Darth Vader. Pero México se cuece aparte y la simbiosis de lo que sucedió con Gears y la cantidad de circunstancias que se dieron para que ese juego representara lo que representa en México y en el momento en que llega en mi carrera ha sido algo increíble. Yo a partir de Marcus he podido ser el primer actor de doblaje latinoamericano en ser invitado a la San Diego Comic Con hasta ir al sur de Chile. Entonces, cuando uno habla de arte, tiene que ver solamente con uno, sino con cómo resuena en los demás, porque el arte funciona a medida que funciona para el público. Y por eso también yo lo digo y lo digo con cariño y a veces, no sé, me da bronca cuando de repente ves a cantantes que se hacen famosos con una rola y luego se la piden y no la quieren cantar. Yo al contrario, amo a Marcus y amo que me lo pidan y soy muy consciente que mi carrera no sería la misma si yo no hubiera hecho la voz de Marcus Phoenix. A pesar de que hay personajes, por ejemplo, como el de Kiko, que a mí personalmente me tocan en mi historia personal, o el Pato Lucas, que cuando yo lo hago no puedo dejar de sentir que soy ese Sebastián de 5 años que atravesó la pantalla de blanco y negro y lo está haciendo. Pero lo que tiene que ver con el cariño de la gente, pues Gears es otra cosa. Gracias, amigo. Gracias, amigos. Pues bueno, Pues ya si no hay nada más, ¿seguro? Ahí ¿Alguien quedó. más? Venga. pues muchas gracias, maestro. Gracias, querido. Un Un gustazo. placer estar compartiendo con ustedes, un placer estar compartiendo con todos ustedes. Y no los puedo dejar sin una frase muy bonita que dice: Todo lo que toca la luz es nuestro reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el tuyo. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas, y yo también.
Recuerda, Simba. Recuerda. Gracias, gente. Suerte, suerte. Gracias, gracias.